Un convento dominico de Castilla y su relación con la monarquía, por Fray Jesús María Palomares Ibáñez, O.P. Mucho antes del impacto que provocó asumir por el duque de Lerma el patronato del convento de San Pablo, los frailes predicadores experimentaron por parte de la monarquía reiteradas muestras de aprecio y apoyo. Esta cercanía evidenciaba el doble nexo consistente en que al mismo tiempo caracterizó a los mendicantes tan pronto como asomaron a Valladolid, según escribió Adeline Roucourt. Los de San Pablo y San Francisco se encuentran íntimamente ligados a la villa, a sus habitantes, sus intereses y su estructura. No dejan por ello de depender estrechamente de la corona, que suministra riquezas y privilegios, a la que sirven a veces. Ahora brindamos algunas muestras que vincularon al convento vallisoletano de los frailes predicadores con la institución monárquica, desde su nacimiento hasta el umbral del siglo XVII. Además de otros rasgos fundamentales de su citada historia, estas notas aportan una mirada ineludible para desvelar el ascendiente de la Iglesia y comunidad dominicana, así como su arraigo en la historia de Valladolid. La dilatada historia del convento de San Pablo, pronto se cumplirá 750 años de su nacimiento. Cualquier memoria del pasado es suma un largo catálogo de apoyos recibidos durante su historia. Sin duda, a ello contribuyeron cuanto desde dentro sostuvieron la vida común y singularmente un grupo de frailes que aquí iniciaron su vida religiosa, vistieron el hábito blanquinegro, profesaron su regla, gobernaron la comunidad y cuyo agradecimiento materializaron mediante privilegios e importantes aportaciones económicas que perduraron por mucho tiempo como señas del patrimonio conventual. Una relación somera cuyo encabezamiento exige mencionar siquiera aquellos frailes más relevantes de la orden, como fueron Fray Juan de Torquemada, Fray Luis de Valladolid, Fray Alonso de Burgos, Cardenal Fray García de Loaiza, Fray Baltasar de Babarrete. Todos ellos mostraron con creces su prodigalidad en diversas fechas, entregas y conceptos con huellas evidentes en el cenobio vallisoletano. Otro tanto sucederá desde comienzos del siglo XVII con el duque de Lerma, quien sobre la herencia pretérita asumió el patronato de la iglesia y del convento. Ahora solo mencionaremos las dádivas y subvenciones procedentes de la monarquía antes del siglo XVII, junto con aquellas noticias que vincularon al convento e iglesia dominico con eventos más notorios en las crónicas y la opinión pública. Desde el mismo momento que nace la nueva orden mendicante, en la villa pueden hallarse manifestaciones de la protección que dispensaron a sus frailes la reina doña Violante, 1236-1300, esposa del rey Alfonso X el Sabio, y seguidas después por doña María de Molina, 1264-1321. Sin solución de continuidad, la historia conventual reconoció el alcance que supuso el decisivo aval de ambas reinas. En efecto, la esposa del rey Alfonso X el Sabio intervino, ya en la data inicial del convento, como su fundadora y mediadora ante el Consejo respecto del emplazamiento de los frailes dentro de esta villa. Casi recién instaladas aquí las clarisas 1245 y los franciscanos hacia 1263, los dominicos se asientan en el lugar denominado La Cascajera, cercano a la iglesia de San Benito el Viejo y a orillas de un ramal del río Egeva. Pronto llegará el beneficioso relevo de doña María de Molina,
cuya vida discurre por los reinados de su esposo el rey Sancho IV el Bravo, 1284-1295, durante la minoridad de Fernando IV, 1297-1301, así como la tutoría mientras la minoría de edad de Alfonso XI, 1312-1321. Cuando comienza 1286, la edificación del primitivo convento e iglesia, empieza la estrecha amistad entre la reina y los frailes predicadores. En octubre de 1290, doña María de Molina otorga una renta anual de 40.000 maravedíes sobre el portazgo de Valladolid, esto es, sobre la actividad comercial de la villa. Este mismo privilegio será renovado en su testamento, 1321, indicándose al mismo tiempo que su finalidad era acabar las obras de la iglesia y el claustro. Por eso, al fallecer su hijo, el infante don Alfonso, que nació en Valladolid en 1287 y murió al cumplir los 4 años, 1291, la reina dispuso enterrar su cuerpo en la iglesia de San Pablo. En 1307, los conventos dominicos y franciscanos de la villa castellana perciben, cada uno, de doña Teresa Gil, de origen portugués y emparentada con los reyes de Castilla, fundadora del convento dominico de Toro, 1.000 maravedíes por facer libros para la iglesia con que digan las horas. Alfonso XI, el 10 de marzo de 1333, renueva los privilegios de sus antecesores Sancho IV y Fernando IV al Estudio General de Valladolid, y para ello manda al Consejo de Valladolid y a los conservadores del estudio que diesen parte de las tercias a los dominicos para la obra de su iglesia. Mayor alcance tuvo para los dominicos la circunstancia de convertir la villa castellana en residencia real durante el reinado de Juan II, 1406-1459. Será entonces cuando llegue más lejos la empatía demostrada por este monarca con los frailes predicadores, que cabe atribuir al papel que desempeñó su madre doña Catalina de Lancaster. En efecto, el 24 de abril de 1411, el convento recibió un juro perpetuo de 10.000 maravedíes de renta situados en Alcabala de vino de Valladolid. Lo recuerda la refundición de la crónica del halconero de Fray Lope de Barrientos, op. 1382-1469, cuando dice que el futuro rey Juan II residió con su madre la reina doña Catalina entre los años 1412 y 1417 en el convento de San Pablo. Con posterioridad, en repetidas ocasiones, el rey volverá a dicha mansión, bien para presenciar justas y saraos, bien para recogerse en ella por algunos días con su madre y esposa. Así, en abril de 1434, acabadas las justas, los reyes, príncipes y caballeros y damas fueron a San Pablo, que era la posada del rey. El joven monarca no sólo recibió hospedaje junto a la mansión conventual, sino que sus moradores le proporcionaron los primeros ejemplos de virtud y participación en la educación inicial de tan noble huésped. Educación e influencia dominicana que continuará a lo largo de su vida mediante el asesoramiento espiritual asumido por uno de sus conventuales, el ilustre Fray Luis de Valladolid, su confesor, y en su caso también por Fray Juan de Villalón, que lo había sido de la reina. Celebraciones religiosas en la iglesia conventual. Nacimiento y bautizo de Enrique IV. Según Matías Sangrador, en noviembre de 1424 regresó el rey Juan II con toda la corte a Valladolid, y el día 5 de enero del año siguiente, la reina doña María de Aragón, habitando en las casas de las Aldabas de Diego Sánchez de Valladolid, dio a luz con gran contento de toda la corte al infante que se llamó Enrique.
8 días después fue llevado a bautizar en brazos del almirante don Alonso Enríquez al convento de San Pablo. Acompañaban al recién nacido los padrinos nombrados por el rey. Un evento tan relevante quedó recogido por detalle en la crónica cuando menciona a quienes acompañaron al neófito y en especial a aquellos designados por los reyes como padrinos. Nos referimos en concreto al almirante, el condestable don Álvaro de Luna, el adelantado de Castilla don Diego de Sandoval y en representación del duque de Arjona, el hijo segundo del almirante. Actuaron como madrina las esposas de los tres primeros, doña Juana de Mendoza, doña Elvira Portocarrero y doña Beatriz de Avellaneda. Vestido de pontifical, ofició la ceremonia el obispo de Cuenca, don Álvaro de Sorna. El 21 de abril del mismo año, el vecindario volvió a concentrarse cerca del convento de San Pablo con motivo del nombramiento del recién bautizado como heredero y príncipe de Asturias, ceremonia que también tuvo lugar en el comedor conventual y coincidente con la presencia en la villa de los procuradores de 12 ciudades y para los aprestos de guerra en el vecino reino de Aragón. Para esta nueva ceremonia se adornó con suntuosidad y magnificencia el refectorio del convento de San Pablo, y en el día designado volvió a salir el infante don Enrique de las casas de Diego Sánchez en brazos del almirante que cabalgaba sobre una poderosa mula lujosamente enjaezada. A los lados venían a pie todos los grandes y caballeros de la corte, rivalizando en la riqueza y la elegancia de sus primorosos vestidos. Del nacimiento y bautismo de Felipe II. Una vez contraído matrimonio en Sevilla el 10 de marzo de 1526, el emperador Carlos V y la emperatriz Isabel de Portugal vinieron a Valladolid, entonces residencia ordinaria de la corte, donde el 21 de mayo del año siguiente nació el primer fruto, el príncipe Felipe, que Prudencio de Sandoval relata en estos términos. Sucedió el parto martes 21 de mayo a las 4 de la tarde, en las 12 calendas de junio, la luna menguante, día de San Mauricio, en la villa de Valladolid, que ahora es ciudad, en la corredera de San Pablo, en las casas que entonces eran de don Bernardino Pimentel y agora son de conde de Rivadavia, año 1527, y para la solemnidad se hizo desde la escalera de don Juan de Mendoza, donde posaba la emperatriz, un pasadizo que llegaba hasta el altar mayor. A la tarde prosigue su majestad paso a la posada de doña Leonor, reina de Francia, y fue ella al palacio de la emperatriz, y desde allí comenzaron a salir por el pasadizo muchos señores y caballeros. Tras el príncipe iba la reina de Francia, su madrina. Este cronista benedictino asegura que una hora después del nacimiento, aunque llovía harto, fue el emperador al monasterio de San Pablo a pie para dar gracias a nuestro Señor por el beneficio recibido. Lo corrobora Frances de Zúñiga, anunciando además su bautismo. Dende pocos días en el mes de abril, a 25 del dicho mes, año de 1527, la muy alta emperatriz, por la misericordia divina y por hacer de Dios bien y merced a su reino, parió un hijo que fue llamado don Felipe, heredero. El rey salió para San Pablo, que es en Valladolid, y dio gracias a nuestro Señor Jesucristo por las grandes mercedes recibidas. Y dende a pocos días que fue el mes de junio, el príncipe fue bautizado en el monasterio de San Pablo, como a tales príncipes y personajes reales convenía. Nuevamente Zúñiga menciona los nombres de los padrinos y del arzobispo de Toledo, oficiantes del sacramento. Según era previsible, un acontecimiento de tan alto rango alumbró una descripción precisa en la pluma de varios testigos cronistas describiendo los preparativos y ceremonia bautismal.
como apéndice de la obra original del dominico Fray Gonzalo de Arriaga, que incluye entre varios hechos históricos el bautismo de Felipe II, leemos: en las páginas 119 a la 130 de un códice que contiene una relación de la guerra del almirante de Francia contra el emperador Carlos V, etc., compuesta por Fray Juan de Osnaya en 1544 y que existe manuscrito en cuarto en el archivo del conde Olivares, incluye un largo relato del evento que ahora resumimos. En la villa de Valladolid, un miércoles 5 días del mes de junio de 1527, a hora de víspera, fue bautizado el príncipe con muy gran solemnidad en el monasterio de San Pablo, y lo que había aparejado para el bautismo y de la manera que se hizo es en los... Había hecho un tablado desde la escalera de palacio de la emperatriz, que es en la corredera de San Pablo, en las casas que son de don Juan de Mendoza, que llegaba hasta el altar mayor de dicho monasterio. En ese mismo día Carlos V asistió a la misa en San Pablo para comprobar la decoración. Este tablado era tan alto como un hombre hasta los pechos y tan ancho como 2 varas de medir, y tenía por los lados una baranda a do se arrimasen lo que por él fuesen, y desde la dicha escalera del palacio hasta la puerta principal de la iglesia había muchos arcos pequeños, a trechos cubiertos ellos, y la baranda de mucha juncia y espadaña y de muchas hierbas y flores que olían muy bien, y puestas en los arcos muchas cerezas y naranjas, rosas y limas, y por el suelo así mesmo muchas cerezas y hierbas y flores. Había en este tablado 5 tabernáculos o cadalsos altos y cuadros con sus arquerías pintadas cubiertas por encima. Sigue la descripción hasta la puerta principal de San Pablo, indicando que en el interior del templo no había en el tablado ramos ni flores, sino alfombras por el suelo y las barandas pintadas de amarillo y de pardillo. Delante de la reja en el crucero había un tablado en modo de placeta cuadrada y ancha, y en medio de ella estaban 2 grandes redondas y encima una pila mediana de cristal, guarnecida de plata, cubierta con un paño brocado con sus goteras, cuadrado a modo de cielo de cama, que estaban asentados de madera y pendía en el techo. Casi un calco cabe estimar las descripciones que ofrecen Antolines de Burgos, Sandoval, Zúñiga, del acontecimiento religioso y del ornato del tablado cuyo arranque sitúan en la escalera del palacio. Al igual que Sandoval, no citan nada de la ventana, y sí que el tablado arrancaba de la escalera del palacio. Pascual Molina firma la participación de Alonso Berruguete como diseñador del pasadizo. 3 siglos después, otro tanto Matías Sangrador, aunque incorpora como nota un detalle hasta entonces inédito y sin señalar su origen. Desde el día siguiente se comenzaron a hacer los preparativos para la solemne ceremonia del bautismo, y al efecto se levantó un pasadizo desde la escalera principal del palacio, que cruzando una de las rejas bajas del edificio, la reja por donde salió Felipe II para ser bautizado, se ve todavía entrelazadas sus 2 hojas por medio de una gruesa cadena, conducen a la iglesia de San Pablo, prolongándose hasta el altar mayor. Esta ventana enrejada, cuya existencia dice comprobó Sangrador y permanece hasta hoy, solo tiene visos de leyenda urbana. Así se pronunció en 1927, al cumplirse el 4º centenario del bautismo principesco, Francisco Mendizábal, cronista oficial de la ciudad, a través del diario nacional ABC, 1927, 22 de mayo, considerando este dicho como una más entre las leyendas que proliferaron durante el reinado filipino. Que el futuro rey tuviera que salir escondida por una ventana del palacio era una más, aunque siga alimentando la imaginación popular. No hay razones para mantenerla.
Unos dicen que por allí se abrió paso la comitiva porque, de salir por la puerta principal del palacio, hubiera tenido que ser bautizado el niño en San Martín. Aseguran otros que se hizo sencillamente para mayor comodidad de la corte, construyendo un pasadizo a fin de evitar que el gentío se entrometiera en el regio cortejo. Parece que no es cierto ni lo uno ni lo otro. A lo menos no puede probarse documentalmente. Por otra parte, los relatos de los cronistas contemporáneos al suceso y los que escriben inmediatamente después o no dicen nada de lo de la reja ni del pasadizo, o de hablar de aquella en absoluto, afirman todos que se levantó desde la puerta del palacio. Años después, el catedrático doctor Filemón Arribas se pronunció en el mismo sentido sin dudar en escribir. Para ello, bautismo, se levantó un tablado no desde la ventana de la casa como desea la tradición, sino desde la escalera del palacio, según informan los documentos, hasta el altar mayor del cercano monasterio de San Pablo.